De trabajar con gitanos, jóvenes, niños y adultos en la prevención de drogas, prevención de malos tratos, también en la educación y dar a conocer lo que es la realidad home, lo que se vive directamente en Chile sobre la discriminación, hacer conciencia social dentro de los paisanos que conviven con nosotros a diario y que nosotros convivimos con ellos. Lo que nosotros tratamos de hacer es tratar de recuperar la lengua, porque acá en Europa y específicamente acá en España se ha perdido el dialecto romaní, que es el dialecto universal del pueblo rom gitano. Vamos a presentar varios proyectos acá en España con la Unión Europea para ver si es que podemos conseguir los recursos para que esta lengua no se pierda, no sea una lengua muerta. Lo que nosotros tenemos es una organización que recién está empezando a dar frutos y tratamos de que forme una conciencia dentro de todo el pueblo chileno, en especial con el gobierno, crear la conciencia de crear políticas estables y políticas que ayuden a los gitanos en la educación. Tratamos de crear redes a nivel global y haciendo comunicación global con todos los grupos de gitanos, pero lo que nos falta en Chile, directamente en Chile, es la educación, porque ¿cómo hacemos para que un niño chileno, gitano, vaya a un internet? Primero necesita saber leer para poder manejar un equipo. Necesitamos que el gobierno tome medidas en esto, que la educación en Chile sea pareja tanto para el pueblo chileno como para el pueblo gitano nómade.